caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Está ubicado en la época y en el tiempo de los jueces. Así que queda muy bien decirlo. Estaban gobernando todavía los jueces cuando ocurrió la historia, la trágica historia de Noemí, sus dos nueras, su esposo, sus hijos y por supuesto esta gran obra, acto de redención por parte de un pariente, que es lo que resaltamos mucho más, ¿no? El concepto de pariente redentor durante la historia de Ruth. Muy bien, ahora vamos a pasar al libro de Samuel. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de ir leyendo ya los primeros 7 capítulos de Samuel? A ver, por favor, levantemos la mano, los que hemos estado leyendo. Levantemos la mano. No se avergüencen si no han estado leyendo. No hay problema, hermano, porque a veces no hemos recibido la sugerencia todavía, el mensaje, el recordatorio, pero hoy lo están recibiendo oficialmente. Tenemos que leer los 7 primeros capítulos del libro de Samuel. Hoy día vamos a hacer una introducción, así que les voy a dar el tiempo para la siguiente clase, si el Señor lo permite, para poder ya disertar sobre los 7 primeros capítulos del libro de Samuel. Hoy vamos a hacer una introducción. Pienso que es importante, va a ser de mucha utilidad para centrarnos, para ubicarnos y comprender mejor el libro. Entonces, aquí tenemos, para empezar, un mapa, ¿verdad? Y se dice aquí, está titulado Mapa de la Tierra de Israel, al final del libro de los jueces, es decir, justo para el tiempo en que se inician las narraciones de los eventos del libro de Samuel, que no necesariamente se escribieron allí justo cuando terminó el periodo de los jueces. Habla sobre esas épocas después que terminaron los jueces, pero ya veremos también que la escritura en realidad se llevó a cabo más después. Algunos piensan que fue poco antes del exilio a Babilonia y hasta otros están convencidos que fue durante el cautiverio que se terminó de redactar. Pero bueno, eso es algo que está en discusión. Muy bien, he puesto el mapa porque esto es muy importante, siempre ubicarnos. No me puedo olvidar del presidente de nuestro país, yo soy peruano, ustedes saben, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry fue uno de nuestros presidentes, y él siempre que le hacían preguntas a los periodistas, ¿no? Y algunas preguntas capciosas para comprometerlo, y él siempre decía, un momento, vamos al mapa, decía así, era su frase. Y es bien importante, muy importante, porque a veces comenzamos a mencionar lugares y no tenemos la menor idea si eso está por Arabia, está por África, por dónde. Y es importante que tengamos un mapa. Así que el mapa lo tienen ustedes allí. Repito, el título del mapa es Mapa de la Tierra de Israel al final del libro de los jueces. Y aquí vemos que está dibujado, resaltado en un amarillo claro, la distribución de la tierra que se le asignó a la tribu de Efraín. Ustedes pueden ver una flecha roja que señala a esta ciudad que se llama Silo. Muy importante esta ciudad. Pero no solamente esta ciudad es importante como referencia, hay otras ciudades que están aquí. Tenemos a Gilgal, que está ubicada en el territorio de Manasés, que aparece aquí como un naranja claro. Tenemos a Betel, que está colindando con
con Efraín, a Benjamín y tenemos Mizpa, que está dentro de Benjamín. Está Gabaón aquí. Está Jerusalén, que va a tomar más relevancia en el futuro. Pero debajito de Mizpa, un poquito hacia la derecha, hay una ciudad que no aparece aquí, se llama Ramá. Y esa ciudad es muy importante porque denota el origen de una familia que vamos a estudiar en los primeros 7 capítulos, que es la familia central del inicio de la narración del libro, es decir, la familia de Samuel. Ellos eran de Ramá. Sin embargo, el personaje, el padre de Samuel, él procedía de un lugar de Efraín. Eso lo vamos a ver también con más detalle en la siguiente clase. Por lo tanto, desde ese punto de vista, este varón podría ser considerado un efraimita. ¿Recuerdan cuando usábamos los términos? De Benjamín se dice benjamitas, no se dice benjaminitas, benjamitas. Y los de Efraín es el gentilicio, decimos, ¿verdad? El término que se usa. Y los de Efraín se dice efraimitas, por si acaso. No se dice efraimitas, sino efraimitas. Muy bien, entonces, como este varón decía procedía de Efraín, entonces a toda la familia se le podría considerar como efraimitas. Pero la verdad es que el Cana era un levita. Y recuerden, los levitas no tuvieron un territorio único asignado, sino que ellos fueron distribuidos alrededor de todas las tribus. Y esa es la razón por la que el Cana proviene de Efraín, porque probablemente su familia fueron asignados ahí a Efraín. Entonces, esa es la cosa para no confundirnos. Ramá pertenece al territorio de Benjamín. Así que él seguramente pues se movió de Efraín, llegó a territorio de Benjamín, se estableció ahí en esta ciudad que se llama Ramá, y ahí pues conoció a sus esposas, 2 esposas, ¿no? Algunos hasta ya deben haber aprendido los nombres. Uno se llamaba Penina, ya, como dicen, voy a spoil, voy a arruinarla. No, pero no hay problema. Una se llamaba Penina, la otra se llamaba Ana. Penina tenía hijos e hijas también, porque dice que cuando ellos iban de este lugar, de la ciudad de Ramá, desde Benjamín hasta Silo, ya los que han leído ya han podido darse cuenta de esto, iban para adorar allí, porque en Silo se encontraba el tabernáculo de Dios. Recuerden, el tabernáculo era importantísimo, y en especial el lugar santísimo, porque allí se manifestaba Dios. Y el sumo sacerdote una vez al año, era lo que de acuerdo a la ley ocurría, y entraba al lugar santísimo para pues escuchar palabra de Dios. Y ya se imaginarán, ¿no? Todo el pueblo esperando un año entero para que llegue el momento que el sumo sacerdote pueda entrar y de esa manera el pueblo escuche la palabra de Dios, que es lo que Dios tiene para mandarle a su pueblo, con una expectativa grande. Así que ellos de Ramá, la familia, se movía a este lugar que se llama Silo. El tabernáculo ya no estaba en el campo. Para este tiempo ya se había tomado posesiones de ciudades, así que el tabernáculo estaba dentro de un templo. Probablemente un templo no tan grandioso, no tan glorioso como el que llegó a ser, por ejemplo, después el templo de Salomón, pero templo al fin. Y vamos a verlo después, porque se dice que Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, dice. Entonces, allí en ese templo, obviamente estaba el altar de Dios, estaba el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, etcétera, etcétera. Muy bien, y se dice que este varón de Dios, este levita, el Cana, daba porciones
a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas, dice. Así que como Ana no tenía hijos, obviamente esos hijos e hijas eran ¿de quién? De Penina. Y esta mujer le hacía la vida imposible a Ana, porque me imagino se burlaba de ella, pues les ahería. Y es el problema de tener más de una mujer. No les aconsejo, no, nosotros sabemos que no podemos tener más de una mujer. No necesitan esos consejos. Pero ya nos puede dar una idea de cómo estaban las cosas por ese tiempo. Imagínense, un levita, teniendo 2 mujeres, un levita. Se pudiera esperar eso de alguien que no fuera levita, ¿no? Y quizás tratar de excusarlo como ignorante, de que, bueno, de repente no sabe de la ley, no escuchó la ley o alguna otra cosa. Pero de un levita, que se supone, los levitas fueron distribuidos para el servicio de la obra de Dios en diferentes lugares. Una de sus responsabilidades era velar por el crecimiento espiritual del pueblo hebreo en todas estas ciudades, de velar por la ley. Ellos no eran sacerdotes, desde luego, pero asistían a los sacerdotes. Y entonces ellos estaban bien informados de qué era la ley y cómo debía llevarse a cabo, cómo debía pues respetarse la ley. Así que este levita ya estaba cojo, ¿verdad? Ya iba cojeando espiritualmente hablando, por tener 2 mujeres. Y ese es el gran problema, que cuando hay 2 esposas, y esto se ve en cualquier cultura, en muchas culturas, es un gran lío ahí, porque cada esposa va a querer, pues, de repente tener la primacía, ¿verdad? La supremacía, o como le querramos llamar, estar adelante, dominar, etcétera, etcétera. Y crean las rivalidades, las competencias, en fin. Ya sabemos nosotros cómo fue, que pasó un buen tiempo, no fue tan rápido, porque se dice que así hacía cada año. Quiere decir que Ana demoró un poco para llegar a doblegarse y pedirle a Dios que Dios le conceda un milagro. Ella era estéril. Y aquí quiero mencionar esto, el hecho de que era estéril era una cosa muy delicada. Para la cultura hebrea en ese tiempo, ser estéril era sinónimo de estar bajo la maldición de Dios. Y el entendimiento de la gente era, Dios ha cerrado la matriz de esta persona, de esta mujer, y las especulaciones no se darían a esperar. Quizás era una mujer mala, pecaminosa, o de repente de su familia, quizás no ella, pero su familia, y ella estaba pagando las consecuencias de los malos actos de sus parientes, o cuántas especulaciones se harían, ¿no? O algunos dirían, no, ella es una mujer impía. Por supuesto, eso daba la oportunidad a su rival de molestarla, con toda seguridad. Pero bueno, nosotros ya sabemos que Dios honró la fe de esta mujer. Después de muchos años, esta mujer doblegó su espíritu. Por fin, doblegó su espíritu y derramó su espíritu ante Dios. Derramó lágrimas, se humilló, encontró la llave. ¿Cuál es la llave que abre la misericordia de Dios en los cielos? La humildad, la humillación. Porque Dios levanta al humilde y abate al altivo. Así que, hermanos, cuando nosotros caemos, o vayamos a caer, porque ninguno de nosotros está libre, no seamos soberbios. Humillémonos ante Dios y Dios nos va a levantar, porque es lo único que va a permitir que Dios obre su misericordia en nosotros. Cuanto más soberbios, pues eso va a retardar, va a retrasar la obra de Dios para resarcirnos, para levantarnos.
Muy bien. Así que se cumplió el deseo de esta mujer. Pero curiosamente, esta mujer al humillarse hizo un voto, y ese voto incluía dedicar ese niño a Dios, dedicarlo al ministerio de Dios, a servir. Se supone que iba a servir bajo la autoridad de este sumo sacerdote, Elí. No era cualquier personaje. Y era justamente en este lugar, en esta ciudad, Silo, donde estaba el tabernáculo de Dios, donde Dios se podía manifestar. Repito, una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo. Y el tabernáculo en este momento se encontraba en Silo, en esta ciudad, en territorio de Efraín. Muy bien. Se concedió, Dios le permitió tener un hijo. Pero sabemos los que hemos leído, no se sientan mal los que no han leído, porque van a tener la chance de leer la próxima semana. Vamos recién, nomás les estoy dando unos datitos así sueltos, aislados, pero vamos a comentar más enfáticamente algunos hechos la próxima semana. Capítulos 1 al 7, no se olviden, tenemos que leer todos, capítulos 1 al 7. Dios le concedió y tuvo su hijo y lo dedicaron para el servicio del ministerio bajo la tutela de este sumo sacerdote Elí. Pero la historia no queda ahí. Dios bendijo grandemente a esta mujer. Le dio 3 hijos y 2 hijas. ¿Verdad? 5 por todo. Así es Dios, hermanos. Dios honra la fe de sus hijos, de sus siervos, si realmente actuamos con fe. Recuerden que primeramente ella se humilló. Todo empieza con eso. No se olviden, yo siempre digo, la humildad, la humillación ante Dios es la llave que abre la misericordia de Él para que Él actúe en su pueblo. Muy bien, ahora sí vamos a hablar. ¿Quién escribió el libro de Samuel? Aquí leemos, todos tienen su hojita, ¿verdad? Dice, los libros primero y segunda de Samuel originalmente formaban un solo libro, por si acaso. Asimismo, los libros de primera y segunda de Reyes eran un solo libro. Y todos estos formaban parte, según el canon hebreo, el canon del pueblo hebreo, de lo que se conocía como los profetas anteriores, así se le conocía a todos estos libros, los profetas anteriores, contrastando con los que venían después, ¿no? Esos eran los posteriores y después vienen los anteriores. Ya incluyen ustedes los profetas que conocemos, ¿no? Por mencionar Isaías, Jeremías, los profetas grandes que les llaman, los mayores, y luego los menores, Oseas, Miqueas, Habacuc, Malaquías, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es así que de un solo libro salieron 2 libros? Bueno, cuando Ptolomeo II en Alejandría encargó a estos 71 rabinos que hicieran la traducción del hebreo al griego de los libros del Antiguo Testamento o de la Torá, como decían los hebreos. Ellos fueron los que hicieron las divisiones de manera arbitraria, aunque ellos argumentaron de que era necesario hacerlo, la separación, y dieron sus argumentos y todo esto, que habían razones, motivos por qué hacerlo. Y separaron los primeros 25 capítulos como el primer libro de Samuel y luego el segundo libro de Samuel. Pero ¿quién escribió este libro? Aún antes de eso, ¿qué significa Samuel? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa Samuel?
Ana le puso este nombre a su niño. ¿Qué significa Samuel? A ver, vamos, estudiantes de la escuela dominical, decía un hermano Roberto, que antiguamente existía, dice, aprieten el opinador, opinen. ¿Alguien sabe? Bueno, algunos dicen, Samuel significa porque Jehová me dio lo que pedí, por esa razón dio el nombre. El nombre en realidad significa Jehová escucha, o Dios escucha. Dios escucha. Eso es lo que significa. Porque el Señor me escuchó, por lo tanto le puso el nombre Samuel. Recuerden, la palabra Él significa, en cualquier nombre que ven, Él significa Dios. Elí, significa Dios. Bien, y esta partícula se refiere a algún verbo, en este caso escuchar. Y en pasado, Dios escucha o Dios escuchó. Muy bien. ¿Quién escribió el libro? Levante la mano el que lo sabe. Samuel. Es lo primero que se nos ocurre, ¿verdad? Samuel. Sí. Pero la verdad es que no sabemos. No estamos seguros. Por ejemplo, en esta Biblia, es una Biblia, aquí se menciona que posiblemente fue el sacerdote Abiatar, dice aquí. Pero el Talmud, ¿ustedes han escuchado alguna vez del Talmud? El Talmud es un libro que crearon los maestros hebreos, los rabinos, lo diseñaron con múltiples propósitos. El Talmud no contiene la escritura, no incluye escritura necesariamente, pero comenta, y los rabinos lo usaban mucho porque ellos lo veían como muy importante. Era un libro que enseñaba historia, tradiciones, filosofía, la dialéctica, el arte de discutir, y ellos pues querían hacer un paralelo defensivo contra los filósofos griegos de ese tiempo, ¿no? Contra la influencia helenística que había. Entonces, este libro, el Talmud, era muy usado por los rabinos, por los maestros de ese tiempo, con el objetivo de dictar pautas con respecto a cosas desconocidas, tanto de la vida secular como de la vida religiosa, en este caso de las enseñanzas de la Torá o del Antiguo Testamento, que es como lo llaman los hebreos al Antiguo Testamento. Entonces, de acuerdo a ello, la tradición rabínica dice, fue Samuel quien escribió el libro. Es la tradición de ellos y hasta ahora lo aceptan así, casi dogmáticamente. Pero nosotros sabemos que los estudios históricos permiten saber que no es cierto, que no es así. Bueno, de hecho, los rabinos piensan que Samuel escribió por lo menos los primeros 24 capítulos, por lo menos. Y que el siguiente capítulo y el resto, el segundo libro, fue escrito probablemente por Natán y Gad, que fueron profetas. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de David. ¿Sí? Por eso, pues ya vamos viendo que quien escribió está todavía más para el futuro de los tiempos que se narran aquí, de los eventos que se narran aquí. Y esto se puede leer, dice aquí en Primera de Crónicas 29, porque dice que algunos hechos fueron, si lo buscamos directamente, busquémoslo por favor, eso está en Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas está antes de Segunda de Crónicas. Para que se despierten un poquito los que estén en la Biblia.
29 dice aquí, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. ¿No? Aquí pareciera decir que es así, ¿no? Está clarito que Samuel escribió en sus crónicas, que Natán escribieron de David, y de eso narra el primer libro. Vemos, narra de las peripecias que pasaba David tratando de librar su vida de Saúl, que lo perseguía. Muy bien, pero la verdad es que no estamos 100% seguros. Es una posibilidad, es una posibilidad. Leemos aquí, la idea de que hayan varios autores no resta nada a la unidad de los libros ni a la doctrina de la inspiración divina, de que la escritura es siempre inspirada. Es decir, que esto no es un mero relato de hombres que escribieron crónicas históricas o cosas así. No, no, no. Definitivamente esto, como cualquier otra parte de la escritura, se escribió, valga la redundancia, bajo inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Dice, para ambos libros, tanto para Primera y Segunda de Samuel, se suele asignar una fecha de alrededor del año 975 antes de Cristo, antes de que viniera Cristo, casi 1000 años antes de que viniera Cristo. Ese es el tiempo que se estima que se escribieron ambos libros, desde luego con la misma secuencia, ¿no? La parte, lo que conocemos como el primer libro y luego el segundo libro. Ok, ahora ya vamos teniendo una idea. Luego veamos con qué propósito se escribió el libro. Y a veces a mí me llama la atención cuando escribimos, ¿no? Los que enseñamos, por cuestión didáctica, porque queremos hacer las cosas sistematizadas, pero a veces me da un poquito de temor, ¿no? Porque suena un poquito atrevido esta expresión de decir, ¿cuál es el propósito? Es como que si nosotros estamos tratando de, ¿cómo dicen? Tratando de ponerlo a Dios como parte del discernimiento aquí, de decir cuál es el propósito. Si asumimos que la escritura es inspirada por Dios, es divina, es como que si dijéramos aquí, ¿con qué propósito Dios escribió este libro? Pero ese es un enfoque humanístico. Y les pido disculpas, pero todo profesor, todo maestro, y no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito secular, en un intento de facilitar la enseñanza, tratamos de sistematizar, ¿no? Y ponemos estos rubros así, ¿no? El propósito del libro. No es que de manera soberbia o con altivez pretendemos cuestionar a Dios, ni mucho menos. Dios nos libre. No ese es el caso. Pero es simplemente la manera como se sistematiza la enseñanza. Y es como decir, bueno, este libro el Señor lo escribió por alguna razón. Bueno, dice aquí, el propósito es describir y explicar la gran transición en la vida nacional de Israel. Porque recuerden, hasta ese entonces, si es verdad que habían líderes, gobernadores, habían jueces, no había un rey, no existía un rey. Hablamos una vez de que en Siquem hubo un personaje, ¿no? Que se autoproclamó como rey, pero de un territorio limitado. ¿Sí se acuerdan de este tipo? Está descrito en el libro de los jueces. Pero fue algo temporal, ¿no? Finalmente el pueblo de Siquem se rebeló contra este sujeto y hubo lucha entre ellos y finalmente murió el autoproclamado rey. Pero no llegó a ser rey de toda la nación hebrea. Es decir que hasta este tiempo
existía lo que algunos conocemos como teocracia, es decir, que el pueblo hebreo estaba gobernado directamente por Dios, que Dios era su rey, Dios era su líder, ¿sí? Dios era el rey de ellos. A eso se conoce como teocracia. Cracia quiere decir gobierno y teo quiere decir Dios, son palabras griegas. De ahí vienen otros términos como democracia, ¿no? Cracia, gobierno, y demo, pueblo, o el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, dicen así, dicen los políticos y así nos engañan siempre. Muy bien, continuamos. Entonces, de eso se trata, que este libro narra eso, esa transición de teocracia a un reinado humano. Pero, ¿ese era el propósito de Dios? ¿De escribir el libro? Quizás parte del propósito de Dios, pero para nosotros se hace fácil entenderlo así, humanamente hablando, en nuestra relación de maestro y alumnos, para comprenderlo. Pero los propósitos de Dios, hermanos, a veces van mucho más allá de lo que nosotros humanamente podemos poner aquí, sistematizar. Dios tiene propósitos a veces que son muy profundos y que nosotros apenas podemos, ¿cómo dicen en inglés? Grasp. ¿Cómo diríamos en español? Que apenas ahí podemos tocar, pero no podemos entender y comprender cabalmente cuáles son los propósitos de Dios con cualquier libro en particular. ¿Ok? Les digo esto, para que esto que se menciona aquí como el propósito del libro se entienda simplemente como algo sistemático de estudiar, pero que no necesariamente este es el propósito de Dios. Puede ser parte del propósito de Dios, pero Dios siempre tiene cosas mucho, mucho más profundas que lo que nosotros aquí podemos atisbando, podemos apreciar aquí. Samuel fue la persona clave durante este periodo y el libro de Primera de Samuel no relata el ministerio de Samuel, su ministerio. Muy bien. Continuamos, consideraciones especiales. Dice aquí, el libro comienza con el nacimiento de Samuel, el cual tuvo lugar alrededor del año 1100 a.C. aproximadamente. Y el libro termina con la muerte de Saúl. Esto es el año 10.011. Este libro fundamental cubre entonces un periodo de aproximadamente 90 años. Es el periodo que transcurre de los eventos narrados en el libro de Primera de Samuel. Para el libro Segunda de Samuel se estima que cubre un periodo de 40 años. Así que si sumamos 90 y 40, estos dos libros, cuando eran uno solo, cubrían un periodo de 130 años. Y claro, separados siguen siendo lo mismo. Siguen siendo 130 años aproximadamente. Más de un milenio. ¿No? Más de un milenio y un tercio casi. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Luego, a continuación, pues tenemos aquí una figura que suele usarse mucho en la escuela dominical y por supuesto, me disculpan porque a veces algunos lo pueden tomar como una figurita de niños, ¿verdad? Está para la escuela dominical de los niños y nosotros ya somos adultos. Pero escogí la figurita porque llama la atención, ¿no? Llama mucho la atención la postura del niño aquí, como que está sorprendido de que lo están llamando, ¿verdad? No sé si ustedes pueden apreciar en la figura eso. Y me gustó eso, porque refleja esa circunstancia que Dios le llamó. ¿Cuántas veces le llamó? A ver, los que han leído adelante. 3 veces le llamó. 3 veces. Y para ese entonces dice que el libro mismo menciona que Samuel no sabía mucho de Jehová, no había sido instruido mucho
ni por su mamá, su papá, que era levita, ni por el sumo sacerdote Elí, parece que no le habían presentado a Jehová. Si alguien seguramente le preguntaba, oye, ¿qué sabes de Jehová? No sé, ¿quién será Jehová? Probablemente hasta ese tiempo el niño simplemente cumplía sus funciones de estar asistiendo al sacerdote y como cualquier niño obediente hacía las cosas. Oye, lleva esto acá, prende el candelabro o muévela así aquí o qué sé yo. Y él, como un niño obediente, estaría allí haciendo esas cosas. Pero no le habían enseñado sobre Jehová. Así que cuando Jehová lo llama, la primera vez, él pensó que era ¿quién? Pero que era Elí. Heme aquí, ¿para qué me llama? Y él dice, yo no te he llamado. Vete a dormir. Déjame dormir ahorita. La segunda vez algo parecido. La tercera vez, ya Elí pues sacó su cuenta y dijo, no, este es Jehová quien está llamando al niño. Y ya le dio instrucciones. Y aunque no le enseñó necesariamente, oye, este es Jehová o este es así, simplemente le dijo, cuando escuche la voz, dime, habla, porque tu siervo escucha. Y así fue. Así que Dios le habló y le dio revelaciones muy duras contra la casa de Elí, ¿verdad? Tremendo. No voy a dar más detalles para que no, después mis hermanos que no han leído digan, ya no voy a leer, ya no necesito leer. No, todos necesitamos leer. Tenemos que leer capítulos del 1 al 7. No se olviden. Así pues, con el tiempo, Samuel llegó a ser un juez. Okay. Habíamos dicho que Elí fue un juez. Y vamos a ver aquí. En 1 Samuel 4:18, no están en esas hojitas, pero el que tenga tiempo y es rápido en buscarlo en la Biblia, en buena hora. Pero yo ya lo tengo anotado para no demorar mucho. 1 Samuel 4:18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, este era un vigía que traía noticias para cuando el pueblo de Israel había peleado contra los filisteos, habían perdido y los filisteos habían tomado el arca. Eso va a ocurrir más después, lo vamos a ver. Dice, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta y se desnucó. Wow, y murió. Porque era hombre viejo y pesado, es decir, era gordito. Y había juzgado a Israel 40 años. Aquí no hay ninguna duda, él fue un juez. Y todavía dice cuánto tiempo juzgó a Israel, 40 años. Ahora, con respecto a Samuel, en 1 Samuel 7, 3, 14, dice, describe, estos versículos del 3 al 14, describen cómo Samuel llama al pueblo a arrepentirse de la idolatría y a volver a Dios, y los lleva a una victoria sobre los filisteos. ¿Ok? Un juez, solamente un juez podría convocar a todo Israel y lograr una victoria contra una potencia, que en ese tiempo los filisteos eran una potencia militar. No era cualquier pueblito, era un pueblo armado hasta los dientes. Tenían carros herrados y tenían muchos caballos y por supuesto toda una maquinaria militar. Pero también leemos en el libro de Hechos, capítulo 13, en el 20 dice, después, como por 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel, que fue el último. Esto está descrito en Hechos. ¿No? ¿Quién está hablando aquí? Hechos 13:20. Hechos 13:20. ¿Quién está hablando aquí? A ver. Dice. Pablo y Bernabé, está el título, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Dice,
Y después de la lectura de la ley, en el 15, y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, mi hermano Roberto tenía razón. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Ya sabemos esa historia. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Así que esta es una corroboración de la labor de juez que realizó Samuel. Bien. También en el libro de Samuel encontramos una referencia interesante que refuerza la teoría de que él era un escritor de libros. Si leemos en 1 Samuel 10:25, busquemos 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. No podemos asumir que se refería a este mismo libro necesariamente, no necesariamente, pero vemos que él tenía la capacidad de escribir. Con toda seguridad él escribió muchos de los hechos que ocurrieron, quizás como crónicas, que posteriormente fueron tomadas, ¿no?, como base para hacer una redacción final del libro de lo que conocemos como el libro de Samuel, o las dos divisiones, primera y segunda de Samuel. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Estamos haciendo la introducción nada más, pero ya hemos dado bastantes datitos. Ok, y luego finalmente, debajo de la figura del niño que está aquí, vemos un bosquejo de cómo está el libro separado. Lo vemos en 3 secciones aquí. La primera se refiere a Samuel y su ministerio como juez y profeta en Israel, capítulos 1 al 7. Esto vamos a ver la próxima semana. La siguiente sección, vemos los capítulos del 8 al 12, cuando se nombra al primer rey, a Saúl. Y la tercera sección finalmente va a capítulos del 13 al 31. Dice la decadencia de Saúl y el surgimiento de David. Perdón, decía del capítulo 13 al capítulo 31-13, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, que esa es ya la parte final. Decíamos que la tradición asume que los primeros 24 capítulos fueron escritos por Samuel, porque en el capítulo 25 se narra la muerte de Samuel. Él no puede escribir de su muerte, obviamente, ¿no? Por eso dicen, a partir del 25 ya fueron otros, probablemente fue Abiatar, dicen unos, y otros haciendo referencia a crónicas. Primera Crónica 29 dicen, no, fueron Natán y Gad, estos profetas. Bueno, estamos listos para la próxima semana entonces leer los capítulos 1 al 7. Vamos a tratar ya temas más específicos y detallados de lo que este libro concierne. Ok, vamos a despedirnos en oración. Padre Santo, gracias te damos por este día que nos has dado, por la oportunidad, Señor, de abrir las Escrituras, de leerlas y que podamos entender y aprender este libro, Señor, de Primera de Samuel, que vamos a iniciar la próxima semana. Gracias por todo, Padre amado. Llévanos a la segunda parte del programa en el santuario con la predicación de la palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.